Bienvenido y bienvenida a nuestra clase número 25 y en esta oportunidad para compartir o hablarles sobre las estrategias para expandir tu inteligencia y desarrollar tu potencial. Mi nombre es Jan Prado, coach personal, especialista en hábitos, organización y productividad personal, y estoy aquí para acompañarte y más en estos espacios en donde semana tras semana comparto tips, herramientas, contenidos y experiencias, ¿sí? Para organizar tu vida, para conocerte más y poder seguir expandiendo todo ese ser maravilloso que ya eres. ¿Listo? Así que vamos a entrar de lleno a nuestra clase del día de hoy. Recuerda que si estás viendo esto en vivo, puedes ir haciendo las pausas que quieras para responder las preguntas que voy haciendo, porque la idea de estas masterclass o la idea de estos espacios es que más allá de que aprendas nuevas herramientas, es que las apliques en tu propia vida. Ese es principalmente el objetivo o el propósito por el cual hago o comparto estos contenidos. ¿Listo? ¿Qué vamos a estar compartiendo en esta clase en particular? 3 puntos o 3 ideas centrales. El primero es qué es la inteligencia y por qué es que es importante la inteligencia en nuestra vida. Y el segundo punto tiene que ver con cuáles son los tipos de inteligencia que existen, porque ya, probablemente habrás escuchado, existen o se han mencionado diferentes tipos de inteligencia. Vamos a hacer un breve recorrido por los diferentes tipos de inteligencia y nos vamos a centrar en uno de ellos que es como la base de las demás inteligencias. ¿Listo? Y finalmente, el tercer punto pues tiene que ver con los 5 pilares esenciales, ¿sí? De la inteligencia. ¿Para qué? Para poder desarrollar tu potencial. Recordemos que en estas clases durante el mes de marzo hemos estado hablando de tu mejor versión. ¿Listo? Empezando por la fórmula que nos planteaba la doctora Marian Rojas Estapé, luego estuvimos viendo cómo fortalecer esto de la voluntad en nuestra vida y cómo eso se nos convierte en una gran oportunidad de mejora para nuestro crecimiento personal y nuestro desarrollo también profesional, porque ahí la voluntad es, como lo dice el doctor Rojas, es la joya de la corona. Y en esta oportunidad que vamos a estar hablando de los 5 pilares de la inteligencia, pues es como la cereza del pastel de todo este primer... de todos estos contenidos del mes de marzo donde estuvimos hablando precisamente para qué, para descubrir o reconectar nuevamente con esa mejor versión que ya tenemos nosotros dentro de cada uno. ¿Listo? Así que sin más preámbulos vamos a iniciar con el primer punto de qué es la inteligencia. Y para esto de qué es la inteligencia me gusta remitirme fundamentalmente a los 2 conceptos que trae la RAE. ¿Listo? O 2 de los conceptos que trae la RAE, porque la Real Academia de la Lengua Española tiene diferentes conceptos o diferentes significados al respecto de esto de la inteligencia, pero en particular traigo a colación estos 2, que es como la capacidad de entender o comprender y la capacidad que tú y yo tenemos para resolver problemas. ¿Por qué traje estos 2 conceptos en particular? Porque están muy alineados o coinciden con el significado de el origen de la palabra inteligencia, que viene del latín inteligencia, perdona ahí por mi pronunciación en latín, ¿cierto? Que la define propiamente este latín inteligencia como la capacidad para entender o comprender un tema y resolver un problema. Esa es la razón por la cual traje a colación estos 2 significados de la Real Academia de la Lengua Española y que están como muy alineados. ¿Listo? No obstante, no nos vamos a quedar de ahí de esa parte teórica, sino que vamos a ir un poquitico más allá. ¿Listo? Y un poquitico más allá con uno de los autores de los cuales ya les he estado hablando y sobre los cuales es un gran referente para mí, porque pues, es un médico psiquiatra, ¿listo? El doctor Enrique Rojas, un doctor español, por el cual a mí particularmente cuando he leído algunos de sus libros, pues he resonado mucho y me gusta como la forma en que escribe y comparte estos contenidos. ¿Listo? Así que voy a fundamentarme nuevamente en el doctor Rojas, ¿vale? Pero con un libro en particular que lo leí hace algunos 2 años, ¿sí? Que realmente me hizo, como dirían por ahí, me hizo bomba o me explotó la cabeza en el sentido de todos los nuevos aprendizajes y conocimientos que pude adquirir a raíz de leer este libro en particular y cómo eso aplicarlo en mi vida. Por eso hoy te lo traigo y te lo comparto. ¿Listo? Este libro es el que están viendo ustedes ahí en pantalla en este momento, que se llama Los 5 consejos para potenciar la inteligencia. Y cómo estos 5 consejos están alineados con los 5 pilares que les voy a estar compartiendo en esta clase. Vamos a mirar algunos de los significados que el doctor Rojas plantea en este libro, ¿sí? Acerca de la inteligencia. El primero de ellos tiene que ver como la capacidad para captar la realidad en toda su complejidad y en todas sus conexiones. ¿Listo? También menciona la inteligencia como el saber distinguir lo accesorio de lo fundamental. Y esto es súper importante porque sabemos que vivimos en un mundo complejo y claramente
tenemos que tener una capacidad de análisis para poder descubrir realmente la esencia de las cosas, de las situaciones, de lo que nos sucede y por supuesto también de las personas. Ahí radica un poco la inteligencia y por eso estoy alineado con este segundo significado que plantea el doctor Rojas en este libro. También nos menciona la inteligencia, ¿sí?, como la capacidad que tú y yo tenemos para relacionar y mezclar todo ese mix de capacidades con las cuales ya nosotros venimos, ¿listo? Y también el saber utilizar los instrumentos de la razón de forma eficaz y productiva. Palabras más, palabras menos, esto está muy alineado con parte del objetivo de la programación neurolingüística, que no es más ni menos que qué, que sacarle el máximo provecho a esta maquinita que nos ha dado el Padre Creador. A mí me gusta llamarle Dios, llamarle tu universo, vida o como tú quieras llamar. ¿Listo? De acuerdo a tus creencias. Sin embargo, más allá de todas estas definiciones que traigo yo aquí a colación, me gusta mucho o me quedo en particular con esta, ¿sí?, que también es planteada por el doctor Rojas, que dice que la inteligencia es la capacidad para recibir información, es decir, los inputs, procesarla de forma adecuada, esa es como la segunda parte, y luego poder dar respuestas eficaces que se ajusten a la realidad. Esto, ¿por qué conecté mucho con esta definición? Porque está como muy alineada con el tema de los procesos. Ustedes saben, mi profesión de base es administrador de empresas y eso está muy alineado como con los procesos al interior de una empresa. Poder recibir información, unos requerimientos, darle una forma, procesarle demás y posteriormente mandar o dar una salida, un producto, un servicio. Pues así mismo ocurre con el tema de la inteligencia desde nuestro desarrollo humano y desde nuestra interacción humana también con otras personas. ¿Listo? Así que eso por lo pronto respecto al significado de la inteligencia. Y ya, porque hablamos de significados. Ustedes ya saben, si han visto, si me han venido siguiendo en las otras clases, a mí antes de entrar a dar tips, herramientas, estrategias y demás, por lo general me gusta siempre hacer las distinciones respecto a ese tema o a ese tópico en particular del cual vayamos a hablar. ¿Por qué? Porque entre más distinciones tengamos, pues menos ambigüedad va a haber en nuestra cabeza y puede haber una mayor comprensión y podemos sacarle el máximo provecho. ¿Listo? Ahora, la siguiente pregunta que viene es, bueno, si ya sabemos qué es la inteligencia, ¿por qué es que es importante? ¿Por qué es importante nosotros tener inteligencia? Porque eso es una capacidad que nos ha dado nuestro Padre a nosotros como seres humanos. ¿Listo? Miremos algunas definiciones o miremos algunos ítems, algunas razones más bien del por qué es que es importante esto de la inteligencia en nuestra vida. Primer punto, porque nos permite a ti y a mí razonar, planificar, resolver problemas, pensar de modo abstracto, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de nuestra propia experiencia. ¿Listo? Siempre hay una nueva oportunidad para aprender y todos estos verbos que ustedes están viendo allí en este momento en pantalla y los están viendo en negrita, pues claramente son situaciones o son acciones, más bien, son acciones que constantemente en nuestro día a día estamos llamados a ejecutar. Necesitamos razonar, necesitamos planificar, necesitamos resolver problemas porque todo el tiempo los estamos teniendo y ahí es donde de alguna manera pudiésemos medir también nuestro grado de inteligencia de una manera pues más subjetiva, porque si nos vamos a la manera objetiva, pues existen diferentes test desde el punto de vista de la psicología y la psiquiatría que miden propiamente nuestro nivel de inteligencia o también llamado nuestro nivel de coeficiente intelectual. ¿Listo? Primera razón. Segunda razón del por qué es importante, porque nos ayuda a reflejar una capacidad más amplia y profunda del contexto, de las situaciones, para poder comprender el ambiente, para poder comprender lo que sucede, ¿cierto? Y de esta manera darnos cuenta, dar sentido a las cosas o imaginarnos qué deberíamos hacer y no quedarnos netamente con qué, con un simple conocimiento, ¿sí? O una habilidad académica particular o una forma de resolver problemas. Esto va mucho más allá, ¿vale? Preguntas, comentarios, inquietudes hasta allí. ¿Sí? ¿Ninguna? ¿Cómo vamos? Vale. Entonces, hay dos razones más de por qué es que es importante la inteligencia, o más bien, más que dos razones, dos puntos a tener en cuenta y que son bastante fundamentales. Uno de ellos, ¿sí? Que un alto nivel de inteligencia nos supone a nosotros una ventaja en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque la mayoría de las actividades que realizamos en nuestro día a día requieren de nuestra parte algún tipo de pensamiento, de análisis, de resolución, ¿cierto?, de problema y a la vez
tomar decisiones. Y para ello necesitamos hacer uso de nuestra inteligencia. ¿Listo? Adicional, o de manera contrapuesta, ¿qué nos dice? Que una baja inteligencia supone, por supuesto, una desventaja para nuestra vida. Y especialmente en aquellos ambientes en donde son, o en donde el ambiente es muy, o está muy desorganizado, ¿sí? Y ya van a ver por qué esto de la organización tiene que ver con la inteligencia, porque aquí les voy adelantando algo. Eso hace parte de uno de los pilares fundamentales para expandir nuestra inteligencia, que es ¿cuál? El orden. ¿Listo? Así que en la medida en que nosotros vayamos desarrollando nuestra inteligencia, porque eso es una habilidad que podemos ir desarrollando día a día, irla entrenando, irla potenciando, ¿listo? Pues así mismo vamos a poder resolver más situaciones y poder andar por la vida, bien sea en nuestro ámbito personal, relacional o profesional, con cierta ventaja. No quiere decir que seamos mejores que los demás, sino simplemente con ciertas ventajas que nos permiten adecuarnos o adaptarnos más bien a los diferentes contextos o situaciones en los que nos vayamos encontrando. No obstante, también es importante recalcar esto, que un alto coeficiente intelectual no necesariamente garantiza el éxito de la persona en la vida. Y un bajo coeficiente intelectual no garantiza tampoco el fracaso. Esto como lo vemos en términos más sencillos. Ustedes recuerdan a aquella persona en el colegio que se destacaba siempre por tener las mejores calificaciones, por ser el o la número uno dentro del ranking que se sacaba tanto en el salón como en el colegio, que quizás incluso le fue muy bien o se destacó muy bien en las pruebas estas del ICFES, hablando desde el punto de vista de Colombia. Puede que recuerden ustedes alguna persona así, o quizás incluso hayan ustedes sido esa persona que haya estado entre los 3 primeros lugares. Pueden ustedes revisar también, si es que han tenido contacto con estas personas, qué hay de la vida de esa persona. O sea, el hecho de que haya sacado las mejores calificaciones en el colegio, eso le garantizó el éxito ya en su vida. O sea, se supone que ya es la que más gana dinero, la que más contribuye, la que más aporta, la que más feliz es, la que mayor nivel de bienestar tiene. Eso dejémoslo ahí por un lado. Ahorita lo volvemos a retomar. Ahora vámonos a la otra parte. Aquella persona, compañero o compañera en el colegio, que no se destacaba necesariamente por obtener las mejores calificaciones, que era más bien un poquito baguete, ¿sí? Que no asistía a clases, que no hacía las tareas, etcétera, etcétera. Que uno en su momento pensaba, no, esta persona le va a ir súper mal en la vida, ¿cierto? ¿Has tenido o sabes de algo de la vida de esa persona en la actualidad? Probablemente, porque ha ocurrido, y de hecho grandes personalidades han demostrado eso cuando cuentan parte de su historia de vida. Probablemente esas personas hoy por hoy son gerentes de grandes empresas, de multinacionales, o tienen su propia empresa, les va muy bien en la vida, tienen muy buenas relaciones, incluso han amasado o han construido una gran fortuna desde lo lícito, ¿sí? Siempre ustedes se me acuerdan que les gusta enmarcarme ahí dentro de lo lícito, y se supone que dirían, no, pues que esa persona no le iba bien en el colegio, y resulta que hoy en día tiene, pudiésemos denominarlo éxito para lo que pueda significar para nosotros, ¿listo? Que de mi parte, para mí ser exitoso, les comparto mi definición personal de éxito, es tener salud, ¿sí? Es tener buenas relaciones, es sentirme útil y productivo para los demás y estar dejando huella, ¿listo? Y por supuesto, sentir bienestar, y bienestar en todos los sentidos, salud física, salud mental, salud emocional, salud financiera, todo eso, ¿vale? Así que eso, este ejemplo que les pongo ahí de las dos partes de la persona, del estudiante bueno con el número uno que estuvo en las mejores calificaciones y el estudiante que no fue tan bueno. A eso hace referencia este tercer punto, de que no necesariamente porque tengamos un coeficiente intelectual alto, no necesariamente es que vayamos o tenemos el éxito garantizado para nuestra vida. ¿Listo? Así que para que lo tengamos en cuenta, sabemos que puede suponer para nosotros una gran ventaja y una desventaja, pero no quiere decir que vayamos o no vayamos a ser exitosos de acuerdo al nivel del coeficiente intelectual que tengamos, ¿vale? Preguntas, comentarios, inquietudes hasta allí. Entonces, sigamos por aquí. Ahora, para ir cerrando esta primera parte o este primer punto, traigo esta definición, o más bien esta frase del doctor Enrique Rojas, ¿cierto? Que dice, la lectura es a la inteligencia lo que el ejercicio es al cuerpo. A mí particularmente me conecta muchísimo. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos hablando allí como de hábitos, ¿no? El hábito de la lectura fortalece la inteligencia, fortalece nuestro cerebro, ¿cierto? Así como el hábito del ejercicio fortalece nuestro cuerpo desde el punto de vista físico. No obstante, yo a esta frase le agrego una
oración más, que aquí se las traigo. La lectura es a la inteligencia, lo que el ejercicio físico es al cuerpo, y la meditación o la oración es al espíritu, entendiendo al ser humano como un ser completo e integral, que no solamente es mente, sino cuerpo, emoción y espíritu. ¿Listo? Así que, nada, con esta parte vamos cerrando este primer punto para pasar al segundo punto sobre los tipos o los diferentes tipos de inteligencia que existen. Y para esto es esencial mencionar que existen muchos tipos de inteligencia, algunos la habremos escuchado, quizás hemos estudiado algunas de ellas, probablemente las vimos en el colegio, quizás en la universidad, o las hemos visto por ahí en redes sociales, etcétera, etcétera. No obstante, aquí traigo para hacer primero como un primer barrido y luego quedarnos en una de ellas sobre la cual se fundamentan el resto de las inteligencias y sobre la cual vamos a hablar de los 5 pilares. ¿Listo? Por un lado, vamos a ir como de lo macro a lo micro. Podemos ver que existe primero la inteligencia animal. ¿Qué es la inteligencia animal de acuerdo a lo que nos menciona el doctor Enrique Rojas en su libro? Que es aquella que responde a programas de conducta previamente establecidos y de los que no se puede salir. Eso es básicamente el instinto, ¿sí? Del cual vienen dotados los diferentes animales. Y no solamente los animales, sino también nosotros. Ya sabemos nosotros también por allí que venimos como con esa, si nos remitimos un poco a esta teoría del cerebro tribuno, ¿sí? El que tenemos el cerebro reptiliano o el instintivo, el cerebro límbico y el cerebro o el neocórtex, que es la parte de la razón. Es el cerebro límbico que tiene que ver con la parte emocional y el cerebro instintivo que es como todo, o el cerebro reptiliano que tiene que ver con la parte instintiva que también nace de nosotros. Y esta inteligencia animal es, por ejemplo, aquella que cuando nosotros vamos caminando la calle, ¿cierto? Y vemos que viene un carro demasiado rápido, pues instintivamente lo que hacemos es correr, ¿sí o no? ¿Para qué? Para poder cruzar al otro lado y salvar nuestra vida. Ahí lo que está actuando básicamente es esa inteligencia animal o esa inteligencia instintiva de la cual no solamente tienen los animales, sino también nosotros que ya viene ahí como con cierta programación. ¿Listo? Ahora, a diferencia de los animales, nosotros los seres humanos, pues claramente tenemos una segunda inteligencia que tiene que ver con la inteligencia humana, que es la capacidad intelectual que tenemos todos nosotros y que está marcada ¿por qué? Por diferentes proezas cognitivas, ¿cierto? Que de alguna forma también pueden que se hayan sido complejas y también por altos niveles, tanto de motivación como de autoconciencia, es decir, poder tomar nosotros, poder observarnos de pie para adentro y mirar a ver qué está pasando, qué está sintiendo o qué estamos sintiendo en diferentes contextos, en diferentes situaciones. ¿Listo? Y también, hoy por hoy, desde hace unos cuantos años para acá, ya se viene hablando de este tercer tipo de inteligencia, que es la inteligencia artificial. Y esta inteligencia artificial es aquella que aprovecha las computadoras y las máquinas, ¿para qué? Para imitar las capacidades en la forma de resolución de problemas y tomar decisiones de la mente humana. ¿Listo? Que claramente hoy por hoy ha venido también para apoyarnos. A mí particularmente me gusta ver la tecnología como un apoyo a esa inteligencia humana, un apoyo para nuestro bienestar, un apoyo para nuestra productividad. Claramente hay que irla sabiendo manejar, ¿sí? Porque también como la podemos manejar de manera útil, también se nos puede convertir de manera no útil. Pero bueno, eso es un tema del que quizás puede que estemos hablando más adelante. Volviendo nuevamente a nuestro tema de la inteligencia, empezamos aquí como con estos 3 tipos de inteligencia, ¿vale? Yendo como de lo macro a lo micro. Ahora, con respecto a esto de esos 3 tipos de inteligencia, también tenemos otra inteligencia, y que es con la que venimos todos nosotros, de la que venimos dotados desde que nacemos, desde el mismo momento en que nacemos, que es la inteligencia natural, y es aquella que cada uno tenemos como dotación genética, la cual necesita ser pulida, limada, retocada o ilustrada para que se le pueda sacar el máximo rendimiento. Palabras más, palabras menos, esa inteligencia que necesitamos ir desarrollando y que vamos desarrollando a partir de lo que vamos aprendiendo, a partir de lo que vamos experimentando, a partir de lo que vamos viviendo en las diferentes etapas de nuestra vida. ¿Listo? Que yo no nací con inteligencia. Claro que sí naciste con inteligencia, por lo menos con la inteligencia natural, porque con esa venimos absolutamente todos. ¿Vale? Ahora, siguiendo un poquitico más con esto del tema de la inteligencia y quedándonos, déjame volver un poquitico con esta, la de la inteligencia humana, esta segunda, aquí es donde entran a jugar, por ejemplo, si nos remitimos un poco a la teoría de Howard Gardner, ¿sí? Sobre el tema de las inteligencias múltiples, ¿listo? Porque es que a veces en el colegio podíamos nosotros tener ese paradigma de qué?
de que la persona inteligente era solo aquella que le iba bien en matemáticas, o que la persona inteligente era solo aquella que le iba bien en letras. No, resulta que cada uno puede ser inteligente de acuerdo a las diferentes capacidades, gustos y preferencias que haya ido desarrollando a lo largo de su vida. Puede ser que haya una persona muy inteligente en el tema musical, ahí es donde se habla de la inteligencia musical de esa persona. O otra persona que le vaya muy bien con su inteligencia corporal o sinestésica, que también se le llama, en la parte de su movimiento, de la danza, de la corporalidad, de cómo lleva su cuerpo, cómo se expresa a través de su cuerpo. ¿Listo? O aquella persona que se le da súper fácil y súper bien crear relaciones interpersonales. Eso estamos hablando allí de una inteligencia interpersonal. O aquella persona que se le da muy bien conectar con la naturaleza, podríamos estar hablando ahí de inteligencia naturalista, o aquella persona que se le da muy bien el hecho de mirarse hacia adentro, es esa inteligencia intrapersonal, que en lo particular, ¿sí? Si hay una inteligencia que he ido aprendiendo a desarrollar, en mi caso, ha sido esta, la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. Son dos de las inteligencias que creo yo que tengo más desarrolladas o con las cuales me siento un poco habilidoso. ¿Listo? Ahora, si miramos, por ejemplo, el tema de la inteligencia musical, el año pasado, a manera de hobby, yo siempre decía, no, yo quiero aprender a tocar guitarra, yo quiero aprender a tocar guitarra, y el año pasado me metí a hacer un curso de guitarra, y realmente como que no, era simplemente un gusto, pero más como de observación, porque empecé a experimentarla, empecé a tocar unas primeras notas y todo eso, pero con el paso del tiempo me di cuenta cuando empezaba como a revisar un poquitico más sobre por qué, para qué era que quería tocar guitarra y demás, pues como que no le encontré mucho sentido, ¿listo? Entonces, ahí esa inteligencia musical, yo dije, no, a esto de la música en particular, pues como que en este momento de mi vida, no sé más adelante, hablo por ahora, en este momento de mi vida como que no es tanto lo mismo. Entonces, simplemente la dejé y seguí prestando atención más bien, o poniéndome atención y foco más bien en aquellas cosas que sí se me da bien, que además disfruto hacer y que me apasiona hacer. Caso contrario, por ejemplo, mi sobrino de 5 años, ¿sí? Pero que desde los 3 años ha estado desarrollando esa inteligencia musical. Primero empezó con el xilófono y hoy por hoy a sus 5 años pues ya también ya toca piano. Entonces, son diferentes tipos de inteligencia. ¿Quién es más inteligente que otro? ¿No? No se trata de ponerlos en un nivel allí o de compararnos, ¿cierto? Con otras personas, que es un gran error que podemos nosotros cometer, sino por el contrario, reconocer que existen diferentes tipos de inteligencia y que cada quien va desarrollando de acuerdo a sus gustos y sus preferencias. ¿Listo? Ahora, no solamente son estos tipos de inteligencia de las inteligencias múltiples, sino que el doctor Rojas, en este libro del que les empecé hablando, que tiene que ver con los 5 consejos para potenciar la inteligencia, allí él menciona otros tipos de inteligencia. Traigo a colación solamente algunos de los tantos que menciona él allí. La inteligencia específica es aquella que hemos ido desarrollando nosotros en un campo muy particular. Por ejemplo, la inteligencia específica en mi caso para el tema del desarrollo humano desde el punto de vista de coaching, programación neurolingüística y comportamiento humano, más también, por ejemplo, otro tipo de inteligencia específica que haya ido yo desarrollando, la inteligencia del tema de administración. Como soy administrador de empresas de profesión, pues ahí también he ido desarrollando esa inteligencia específica. Habrá otros que desarrollen esa inteligencia específica para el campo de la salud, siendo odontólogos, siendo médicos, siendo fisioterapeutas, siendo fonoaudiólogos, siendo psiquiatras, bueno, siendo oftalmólogos. Ahí estamos hablando de inteligencias específicas de acuerdo al campo en el que se desenvuelva esa persona. ¿Listo? Tenemos también la inteligencia literaria o metafórica, que es esa habilidad que ha ido desarrollando la persona para que, por un lado, para escribir, para expresarse a través de las letras, ¿listo? O también a través de las metáforas, ¿sí? Que la metáfora es, o tiene que ver mucho con parte de la forma en cómo se comunica y cómo entiende el subconsciente humano, ¿listo? También está la inteligencia emocional, que es esa capacidad que vamos nosotros desarrollando para, en primera instancia, comprender nuestras emociones, comprender las de los demás, ¿listo? Y poder hacer buen uso, o más bien un uso responsable de ellas, ¿listo? Poderlas gestionar de manera adecuada y de manera responsable. Está la inteligencia fenicia, ¿listo? Que ahí está más bien un término más bien como técnico, pero que tiene que ver con la inteligencia de negocios, la habilidad para hacer negocios, para crear empresas y demás. ¿Listo? Está la inteligencia científica, que su mismo nombre lo dice, y también está la inteligencia auxiliar o instrumental. Y sobre esta nos vamos a detener un poquito, sobre la inteligencia auxiliar o instrumental. ¿Qué es esto de la inteligencia auxiliar? Es aquella que está en la base de la persona. Y no es más ni menos que la correcta utilización de ciertos instrumentos que vamos o que tenemos nosotros ahí a disposición y que nos ayudan a elevar el nivel de inteligencia básica. ¿Cuáles son esos 5 instrumentos? El orden, la constancia, la voluntad, la motivación y la capacidad de observación y de tomar nota. Y aquí les adelanto.
Esos que acaban de mencionar, o esos que acaban de ver, el orden, la constancia, voluntad, motivación y capacidad de observación y tomar nota, son precisamente los 5 pilares del cual necesitamos nosotros conocer, tomar conciencia en nuestra vida de cómo está en este momento y, por supuesto, poderlos aplicar. Si necesitamos desarrollarlo, potenciarlo, pues es una gran oportunidad o una gran invitación que quiero que te lleves de esta clase en particular. ¿Listo? Y ya vamos a ver por qué. Sin embargo, para cerrar este segundo punto, quiero dejarlos con esta frase de la psicóloga Isabel Rojas Estapé, hija del doctor Rojas y hermana también de la otra psiquiatra de la cual hablé en la primera semana de marzo sobre tu mejor versión. ¿Qué nos dice Isabel Rojas? La inteligencia consiste no solo en conocimiento, sino también en la destreza, ojo con esto, de aplicar lo que se sabe a la práctica de la vida ordinaria. Palabras más, palabras menos, es poder tomar todo aquello que hemos ido aprendiendo y poderlo poner en práctica. ¿Listo? Y quienes me vienen siguiendo ya hace un par de años, ustedes saben que yo suelo ser muy incisivo cuando les digo, por favor, no se queden con esta información, sino que llévenla a la práctica, así sea lo más mínimo. ¿Por qué? Porque esa es la forma, primero para comprobar qué tanto aprendieron y segundo, para ver qué tanto eso funciona en sus propias vidas, más que solamente creer allá o al conferencista o al maestro que estén ustedes ahí escuchando. ¿Listo? Así que preguntas, comentarios, inquietudes, miremos por aquí, por el chat. Parece que no. Todo claro, todo dicho. Seguimos, paramos. Perfecto. Vale, entonces vamos a continuar por acá con estos 5 pilares de la inteligencia para desarrollar tu potencial. Recordemos nuevamente cuáles son esos 5 pilares: orden, constancia, voluntad, motivación y observación. Y recordando que esto de la inteligencia auxiliar es la que está en la base de todos nosotros y que todos estos 5 pilares nos permiten desarrollar la inteligencia específica o la inteligencia múltiple, de acuerdo a las que vimos, ¿cierto? Para poderla elevar de nivel y poder llevar también nuestros resultados y nuestro nivel de bienestar a, mayores que a un mayor nivel, pues, valga la redundancia. ¿Listo? Así que antes de empezar a hablar de los 5 pilares, quiero que se imaginen por un momento, de manera metafórica, esta parte, para ir como relacionando o conectando esos 5 pilares. La inteligencia del tema que hemos estado hablando hoy es como una casa de 2 pisos. ¿Listo? Imagínense, por favor, una casa de 2 pisos y probablemente les llegue a la mente algo como esto que están viendo ustedes ahí en pantalla. ¿Listo? Desde el punto de vista por fuera. Ahora, quiero invitarlos, por favor, que intenten imaginar esa casa por dentro. O la casa que ustedes se hayan imaginado, pero de 2 pisos por dentro. Pero ojo, esa casa de 2 pisos también necesito que se la imaginen de que tiene sótano. ¿Listo? ¿Ya la tienen? Buenísimo. Ahora, esa casa de 2 pisos por dentro, vamos a conectar las diferentes zonas, ¿sí? Con los 5 pilares. ¿Cómo así, Jan? Miremos. Esta es como la forma gráfica para ilustrar estos 5 pilares. Por un lado, el primer piso, estamos hablando que hace referencia a ¿qué? Al orden, la constancia y la motivación. El primer piso de esa casa. El segundo piso de esa casa tiene que ver con todos los instrumentos de la razón. ¿Listo? Conectándolo con los pilares vendría siendo como la capacidad de observación también. ¿Listo? Pero ¿qué conecta a esos 2 pisos? El primer piso y el segundo piso. Por lo menos en toda casa, por lo general, siempre hay que unas escaleras. ¿Listo? Las escaleras, en esta metáfora, o en esta analogía más bien, ¿qué vienen siendo? La voluntad. La voluntad es lo que conecta el orden, la constancia y la motivación. ¿Con qué? Con todos los instrumentos de la razón. Ya, pero tú también nos dijiste que imagináramos la casa con un sótano. Claramente. El sótano, lo que está en la base y lo que le da soporte a toda la casa, tiene que ver con qué? A nivel personal, con nuestro nivel de identidad, nuestros valores, nuestros principios y por supuesto también nuestras creencias. ¿Listo? Que claramente las creencias están conectadas con los 3 puntos de identidad, valores y principios. ¿Listo? ¿Tienen? Porque ahora sí vamos a ir a revisar cada uno de los pilares. Y empezamos con el primer pilar, que tiene que ver con el orden. Y no es más ni menos que la buena disposición de las cosas entre sí y saber poner cada una de ellas en el lugar que le corresponde. Es desprenderse de aquello que estorba o que ya no se necesita. ¿Listo?
Palabras más, palabras menos, aquí con esto, con esta primera definición me hace recordar mucho una frase que le escuchaba mucho a mi mamá, ¿sí? Que decía que cada cosa tiene su lugar y cada lugar tiene su cosa. Eso básicamente hace referencia al orden, ¿listo? Tener las cosas que necesito y en su sitio. No hay nada más satisfactorio que uno decir, ay, necesito unas tijeras y saber que si vas a cierto sitio, ahí las encuentras. Necesito el cargador del celular, ya sabes que si lo dejaste en tal sitio específico. Las llaves de la casa, esas que a veces como que se pierden, ya sabes que las tienes en un lugar ahí al lado de la entrada, bueno, no sé, de acuerdo al orden que tú tengas, porque esto claramente depende de qué, de cada persona, ¿vale? No es que las llaves siempre tengan que estar ahí al lado de la casa, que el cargador siempre tenga que estar en la mesa de noche, que las tijeras tengan que estar ahí en donde está el tema de los útiles y papelería en la biblioteca. Eso dependerá del orden que cada uno le vaya dando. Lo importante es saber que cuando la necesitas, tú vas a ese sitio y ahí lo encuentras. Y esto no solamente aplica para el orden del espacio físico, sino también, por ejemplo, para el orden digital en nuestro computador. Simplemente lo dejo ahí. ¿Cómo estás a nivel de orden digital? Ahora, si volvemos nuevamente aquí, tomando lo que nos menciona o lo que nos enseña el doctor Rojas, él categoriza el orden en dos. Por un lado, el orden estático, que tiene que ver con aquello que no es físico o que por lo menos no lo es en apariencia. Básicamente, o en otras palabras, es tener un orden en dónde? En nuestra cabeza, un orden en nuestra mentalidad. Y ese orden va a ir muy alineado o implica de alguna manera que nosotros vayamos desarrollando la habilidad para responder las grandes preguntas de la vida. ¿Cuáles son esas grandes preguntas de la vida? O la que le llaman también los filósofos como las preguntas existenciales. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué es lo que quiero en la vida? Para esto le agregaría incluso el para qué estoy aquí. ¿Listo? De alguna manera, cuando vamos nosotros dando respuesta a estas preguntas, ¿qué es lo que va pasando? Pues se nos va generando un orden en nuestra cabeza, en nuestras ideas, que nos permite desenvolvernos en nuestra vida de una mejor manera o de una manera un poco más fluida. ¿Listo? Por otro lado, el doctor Rojas también menciona un orden dinámico, que ese sí hace referencia al orden del espacio físico, básicamente, que es aquel que está relacionado con las cosas, con el exterior. Y es el que se le conoce orden en el sentido más literal. Cuando usted dice, no, es que esa persona es muy ordenada, claro, es porque probablemente ves que cada cosa la tiene en su sitio y cada sitio tiene su cosa. ¿Listo? Es nada más ni menos que saber dejar las cosas en su sitio, tener ordenado tu cuarto, tu cocina, tu habitación, tu oficina, ¿sí? Los diferentes espacios que habitas, ¿vale? Dicho de otra manera, de manera gráfica, es más o menos tener esto. Por acá, por un lado, el orden estático, ¿sí? Que tiene que ver con nuestro orden en nuestra cabeza, porque muchas veces podemos estar así, pero con cierto trabajo, desarrollo, introspección, con guía de un psicólogo, de un coach o de lo que sea, o de un amigo inclusive, que nos escuche y nos apoye, podemos lograr este orden de acuerdo. ¿Listo? Esto hace referencia básicamente, esta primera imagen, al orden estático, que si lo llevamos a un término eh, más amigable, vendríamos a hablar de un orden en nuestra cabeza o un orden en nuestra mentalidad. ¿Listo? Y por el otro lado, el orden dinámico que tiene que ver con, que con el orden del espacio físico en el que nos encontramos en los diferentes momentos de nuestra vida. ¿Vale? Ahora, ojo con esto, con este dato, que se dice normalmente que la cantidad de suciedad y desorden que hay en tu casa, en tu habitación, en tu ropa, en tu carro, en tu cuarto, en tu lugar de trabajo, por lo general, eso es proporcional a la cantidad de desorden y descuido que toleras en tu mente, en tu autoestima y en tus emociones. Léela tú mismo, tú misma, una vez más y mira a ver cómo eso está aplicando en tu vida. ¿Resuenas, no resuenas? A mí particularmente, si les digo, me pasa muchísimo. Cuando dejo, y lo hago con intención, ¿sí? Porque es una parte de autoterapia que realizo porque solía ser muy psicorrígido. Por ejemplo, en mi nivel de psicorrígidos iba desde el momento cuando organizaba mi closet, yo tenía toda la ropa organizada por colores. ¿Sí? Entonces, cuando empiezo un trabajo de desarrollo personal, porque obviamente esa rigidez no me hacía ser flexible, incluso con las demás personas y demás, etcétera, hay momentos donde de manera intencional dejo que se vuelva un poquito de caos en mi closet o algunos momentos en mi habitación. Cuando digo algunos momentos, estoy hablando de un día, máximo 2 días. ¿Por qué? Porque ya eso luego no me permite, me siento luego yo a nivel interno que estoy también
como un poco revuelto, confundido y demás. Cuando empiezo a organizar ese espacio, siento también una tranquilidad a nivel mental y veo todo como con mayor claridad. A mí particularmente me conecta mucho esta frase. Ahora, quiero que te imagines por un instante una persona con un espacio así. Ojalá esa persona no seas tú, ¿listo? Pero imaginémonos una persona con ese espacio así. A la luz de esa frase o de ese dato que vimos hace un rato, bueno, en el slide anterior, imagínate cómo puede estar la cabeza y su comportamiento de esa persona en particular, de esa que mantiene viviendo de esa manera. No es aquella que mantiene como confundida, como con caos, como toda revuelta, como que no sé por para dónde voy, no sé qué es lo que quiero, ¿sí? O que Dios me lleva, Dios me trae, como se dice, andar como una veleta, no sé. Quiero que opongo esa imagen con la invitación de que lo revises, bien sea por una persona que tú conozcas que es así y cómo actúa generalmente, o si de pronto esa persona eres tú, ¿vale? Porque aquí viene el otro dato, que es básicamente, en otras palabras, lo que acabamos de mencionar, que el orden en nuestro espacio físico es un reflejo de nuestro estado interno. Por lo tanto, siempre será necesario dedicar unos minutos a dejar las cosas en su sitio. No es que todo siempre tenga que estar ilustrado y que, por ejemplo, en los suelos, en el piso o en la baldosa, que tú te mires y te veas ahí, no necesariamente, pero sí que cada cosa esté en su sitio. Y eso lo vuelve también un espacio, un lugar, además de más agradable, a nivel interno también va a dar una sensación como de armonía. ¿Listo? Para ello, algunas recomendaciones, recordando que una casa ordenada, porque por ahí empezamos, es casi siempre o por lo general una mente ordenada. No guardes cosas que no uses, ¿sí? Elige un espacio armonioso para descansar, leer, pensar, reflexionar. Y limpia, ordena o deshazte de cosas rotas o cosas que ya ves que no necesitas. Regálalas, entrégalas, todo eso. Y cada vez que saques algo, déjalo nuevamente luego en su sitio. Y así luego no tendrás que sacar un espacio. ¿Para qué? Para tener que ir a organizar todo ese desorden. ¿Listo? Son como algunos tips esenciales o básicos para aprovechar un poquito de esto del orden. Si quisieran profundizar un poco más, hay un documental en Netflix que es tomado de un libro que es de una japonesa, Marie Kondo, ¿sí? Que es como el arte de ordenar y cómo esto, ella explica, tanto en el libro como en el documental lo explican, ¿sí? Bueno, el documental es una más bien serie documental porque tiene diferentes capítulos. Explica cómo esto del orden está conectado con nuestro nivel de felicidad e incluso enseña técnicas, ¿para qué? Para organizar nuestros espacios físicos, ¿vale? Así que con esto terminamos este primer pilar para dar paso o para continuar con el segundo pilar que tiene que ver con la constancia, que es básicamente la perseverancia en los objetivos y metas que tú y yo nos proponemos. ¿Listo? En otras palabras, es saber seguir, saber continuar, saber esperar, saber persistir. ¿Listo? ¿Qué más tenemos al respecto de esto? Que nos dice el doctor Rojas en este libro. Por un lado, el saber esperar es uno de los síntomas de madurez que menos abundan hoy en día. ¿Y esto por qué? Porque estamos atiborrados de información por los diferentes medios de comunicación en donde queremos o nos incitan a tener y lograr todo rápido, todo ya, todo, mejor dicho, de inmediato. Que si queremos algo, mejor dicho, estamos a la distancia netamente de un clic. ¿Listo? Claro, hace parte de la tecnología que ha venido para ayudarnos, pero ojo, que no se nos vuelva luego una adicción que incluso influye en nuestra salud mental y en nuestra constancia para el hecho de que de alcanzar objetivos, porque nada que generalmente valga real, o más bien nada que valga realmente la pena se consigue de la noche a la mañana o por un golpe de suerte. Para eso se requiere trabajo, esfuerzo, constancia, disciplina. ¿Listo? Esto de la constancia es saber nosotros seguir en la línea de lo que nos hemos propuesto y que independientemente de las fallas, de los obstáculos que vayan ocurriendo, no se abandonarán. Pero ojo, esto guardando las proporciones. Ustedes saben que a mí me gusta mucho el tema de los extremos porque obviamente esto de obsesionarnos nosotros con una meta y que lo intentamos una y otra y otra y otra y definitivamente no se nos da, pues hay que revisar si realmente es realmente la meta o si sería una buena oportunidad para reencauzarla o quizás incluso para cambiar, porque también tenemos derecho a eso. ¿Listo? Segundo punto. Y el tercero, respecto a esto de la constancia, es sabernos vencer día a día, día a día. Y para esto hay que tener siempre en consideración que lo pequeño, los detalles que van haciendo que nosotros continuemos paso a paso. ¿Listo?
No me voy a detener mucho más en esto del cómo ser más constante. ¿Por qué? Porque para esto vimos nosotros toda una clase en particular al respecto de esto de la constancia, que es como la clase número 7, si no me recuerdo. No obstante, hay un pilar fundamental para poder desarrollar la constancia en tu vida. Y el primer pilar o el primer paso es básicamente clarificar qué es lo que quieres, cuál es la meta hacia donde quieres llegar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sin ideas claras, sin esa claridad de a dónde quieras ir, pues claramente va a ser bastante complejo, por no decir también como lo dice ahí en la lectura, imposible ser constantes. Cuando nosotros definimos claramente qué es lo que queremos, eso nos ayuda a dar un impulso, ¿cierto? Y nos conecta con esa inspiración para ir avanzando día a día. Pero cuando no hay claridad de a dónde queremos ir, pues claramente empezamos algo y decimos, no, esto se está poniendo muy difícil, pues vamos para otro lado. Y empezamos este otro coso, o esta otra meta, esta otra acción, y cuando vemos que como que no se nos da la cosa, la dejamos de lado y vamos y hacemos o empezamos otra cosa. Y así nos la pasamos empezando, empezando y empezando, pero a la final no llevamos nada a feliz. ¿Listo? Así que si quieres ver un poco más sobre esto de la constancia, te invito a que veas la masterclass número 7, técnicas para ser más constante, que se encuentran ahí todavía en mi canal de YouTube. ¿Listo? Tercer pilar, que tiene que ver con la voluntad, recordando simplemente que la voluntad es la capacidad para querer algo y poner todos los medios necesarios para alcanzarlo. Es saber gobernarnos, gobernar nuestra conducta de forma libre y consciente. ¿Listo? Esto de la voluntad no es más ni menos que un entrenamiento que vamos desarrollando día a día para gobernarnos mejor. ¿Listo? Es que tú y yo nos esforcemos para hacer lo que se debe hacer y en el momento en que se debe hacer. Y esto está conectado claramente la voluntad con qué? Con determinación, para ir trabajando paso a paso e ir mejorando paso a paso. ¿Listo? ¿Cómo fortalecer la voluntad? Pilar fundamental de cómo fortalecerla, nada más ni nada menos que diseñar tu propia tabla de ejercicios de voluntad. ¿Cómo así que la tabla de ejercicios de voluntad? Esto es básicamente una tabla que tú mismo, tú misma diseñas y que vas chequeando si cumpliste o no cumpliste, con actividades mínimas, sencillas, que claramente te acerquen a tu objetivo, pero que además te vayan generando esa autoconfianza que necesitas para poder lograr cosas más grandes. Por ejemplo, les mencionaba yo en la clase de voluntad sobre que uno de los principios para fortalecer la voluntad tenía que ver con hacer cosas, por ejemplo, que poco nos gustaban. ¿Cómo así? Si, por ejemplo, a ti no te gusta tender la cama, ¿y cuánto tiempo te toma tender la cama? 2, 3, 5 minutos. Pues ponlo como parte de un ejercicio de voluntad. ¿Listo? Tender la cama todos los días apenas me levanto. Y lo vas haciendo ahí como una tabla. ¿Listo? Y dices, día 1 cumplí, día 2 cumplí, día 3 cumplí, día 4 cumplí, día 5 cumplí. Y vas marcando en check, ¿cierto? Cada vez que lo vas cumpliendo. Lavar tu plato, por lo menos, o lavar la loza, cada vez que termines o termines de comer. Entonces, terminaste el desayuno, te levantaste y lavaste tu plato. Terminaste de almorzar, te levantaste y lavaste tu plato. Terminaste de cenar, te levantaste y lavaste tu plato. O cepillarte los dientes cada vez que termines de cenar y después de haber lavado los platos. Entonces, son como con cosas mínimas que vamos trabajando día a día y que nos va permitiendo ir desarrollando esa voluntad, porque esto no es más ni menos que llevar, como lo dice ahí, llevar una contabilidad diaria de lo que has hecho o dejado de hacer, de aquellas cosas que te habías propuesto hacer. ¿Con qué te invito a que empieces? Con el tema de los micro hábitos, con cosas mínimas. Por ejemplo, el tema de la lectura, no es que a ti no te gusta leer, empieza con 3 minutos. Ponlo ahí en tu tabla de ejercicio de voluntad. Leer por 3 minutos. ¿Qué lees en 3 minutos? Una página. Listo, no importa, pero que sean 3 minutos. Con ejercicios a nivel de micro hábitos. Hacer 5 sentadillas cada día. 5, solo 5. O sea, son cosas mínimas que a veces parecería ridículo no cumplirse. O sea, a tal punto, perdón por la expresión. Pero esa es una forma básica y esencial para ir fortaleciendo la voluntad a través de la tabla de ejercicios de voluntad que tú mismo diseñas. ¿Listo? Ahora, si quieren profundizar un poco más, esto lo estuvimos conversando en la clase anterior, la clase número 24, que es cómo desarrollar y fortalecer tu voluntad y que también lo encuentran ahí en el canal de YouTube, en mi canal de YouTube, ¿vale? Ahora sí, vámonos al pilar número 4, que tiene que ver con la motivación. Y no es más ni menos que lo que mueve al ser humano a hacer lo que quiere y darle vida a sus sueños. Sabemos o hemos visto en otra ocasión que esto de la motivación
Puede ser interna, puede ser externa. Parte de la mejor motivación, ¿cierto? Es esa que nace en lo interior de la persona, de lo más profundo. Eso ahí viene conectada con una mayor calidad motivacional o mayor calidad de motivación. ¿Listo? Esto no es más ni menos que el motor para la acción y es lo que explica realmente el por qué es que las personas inician, continúan o terminan un cierto comportamiento o conducta en un momento determinado. ¿Cómo conectar con tu motivación o cómo fortalecer también un poco más la motivación? Por un lado, primer punto, apunta la meta o el sueño a largo plazo que quieres alcanzar. Pero no solamente a largo plazo, sino que ese largo plazo lo vas a desmenuzar un poco más, definiendo objetivos a corto plazo que sean medibles y factibles de alcanzar. ¿Listo? Segunda forma, haz una lista de las posibles recompensas que puedas tener por alcanzar esa meta a largo plazo que te has propuesto. Tercer punto, anticípate las dificultades, es decir, de manera preventiva, imagina qué podría salir mal para ver cómo te puedes anticipar a eso que podría salir mal y de una vez tengas ahí como unas ideas para superar esos obstáculos si es que se llegan a presentar. ¿Listo? Cuarto, imagina, habla y siente como si ya lo hubieras logrado. Aquí no es más ni menos que ¿qué? La invitación a utilizar el poder de nuestra imaginación. Recordemos que nuestra imaginación no, no clasifica o no reconoce si eso que estoy imaginando es cierto o irreal. Entonces, como no lo imagina, el cuerpo segrega las mismas, ¿cómo es que se dice? Los mismos neurotransmisores, si es cierto o no. Ejemplo, cuando estás teniendo una pesadilla, sabes que todo eso está pasando en tu cabeza, pero tu corazón empieza a palpitar, puedes levantarte asustado, puedes levantarte incluso con miedo, ¿cierto? Hasta sudando tal vez, y todo fue producto de la imaginación. Entonces acá podríamos utilizar la imaginación de manera consciente para imaginar haber alcanzado esa meta o ese objetivo, y eso obviamente nos va dando también una inyección de motivación adicional para ir tras ello. Y listo. El quinto punto tiene que ver con qué? Con hacer ciertos pares, ciertas frenadas para parar, ¿cierto? Y valorar el proceso. ¿Cómo así? Valorar lo que has ido alcanzando, ¿cierto? Valorar los resultados que has ido obteniendo. Y esto, al ver el proceso, al ver el progreso que hemos tenido, por un lado, vamos capitalizando las experiencias y por otro lado, nos va generando una inyección adicional de motivación. ¿Para qué? Para seguir, para continuar, bien sea con ese sueño a largo plazo, si es que no lo has alcanzado, o si ya lo alcanzaste, para plantearte nuevos sueños, nuevas metas, nuevos objetivos. Ahora, si quieres profundizar un poco más sobre esto de la motivación, pues te invito a ver la clase número 21, que es estuvimos hablando de la motivación para alcanzar nuestro máximo desempeño. ¿Listo? Finalmente, quinto punto, que tiene que ver con la capacidad de observación. Y esto de la capacidad de observación se relaciona más que nada con poder prestar nosotros atención a un suceso, a lo que ocurre en nuestro entorno. ¿Para qué? Para darnos cuenta cómo sucede y en lo posible, ¿cierto? Descubrir el por qué suceden las cosas, es decir, ir un poco como a la esencia. No obstante, esto de la capacidad de observación va mucho más allá de solo captar lo que sucede en nuestro entorno, ¿cierto? Sino que esto también requiere de nuestra parte prestar atención a ese suceso, poder cuestionarlo, poder revisar un poquitico más y darnos cuenta de cómo sucede y para qué sucede. ¿Listo? Eh, este término de la observación, si lo vemos desde un punto de vista psicológico, alberga varios componentes, o mejor dicho, 4 componentes esenciales. ¿Cuáles son esos 4 componentes? Atender, escuchar, poner la inteligencia a funcionar y tomar nota. Atender es básicamente prestar atención. Escuchar es ir más allá de reconocer netamente los sonidos que llegan a nuestros oídos, sino darles una forma, darles una interpretación. Y ahí es cuando ponemos la inteligencia a funcionar, es eso que estoy observando, eso que estoy escuchando, cómo lo conecto con lo que ya sé y cómo lo conecto para dar una mejor respuesta a las diferentes situaciones que tenemos en nuestra vida. Y la capacidad de tomar nota, que sobre esta en particular, la de tomar nota, que si bien es cierto es una que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo por las diferentes tecnologías en las que nos encontramos, pues es la invitación a que nuevamente la retomemos. Ahora, ¿cómo nosotros tomar nota? Aquí les voy a compartir una de las técnicas que aprendí cuando hice hace como unos 4 años el entrenamiento Super Cerebro con Jim Quick.
¿sí? ¿Qué dice Jim Quick al respecto de esto de tomar notas? Nos ayuda, o la capacidad de tomar nota, ¿cierto? Nos ayuda a recordar aquello que hemos ido escuchando y aprendiendo. Por ejemplo, ir nosotros a una conferencia y escuchar al ponente o escuchar al conferencista o escuchar al speaker está chévere, ¿cierto? Pero a las horas, las ideas de lo que hemos ido escuchando, esas se van como difuminando, hasta el punto de que pasadas más o menos 24 horas, probablemente ya no recuerdes de qué trató la charla. Por esto, es una de las recomendaciones que yo generalmente hago cuando inicio estos tipos de procesos o estas clases, es que en lo posible tomes nota de lo que más relevante vaya siendo para ti y hoy te voy a compartir esa estrategia basada en esa técnica que aprendí de Jim Quick de cómo tomar notas. ¿Listo? Interiorizar lo que vamos nosotros aprendiendo es fundamental. ¿Para qué? Para que nuestra memoria no deje de ejercitarse nunca. Es una forma de mantener también la salud de nuestro cerebro, de nuestra mente y de nuestra memoria, que todas albergan aquí en esta gran máquina que nos ha sido dada a todos. ¿Listo? Ahora sí, miremos un poquitico más cómo es esto de la técnica. ¿Listo? ¿Cómo, ¿Cómo se llama la técnica? La técnica se llama capturar, crear. La técnica que aprendí en este entrenamiento que les digo. La recomendación es que ojalá la apliquen más bien haciéndolo a mano, cuando estén tomando notas a mano. ¿En qué consiste la técnica? Capturar, crear. Básicamente tu hoja, bien sea horizontal o vertical, en tu agenda, en tu cuaderno, cuando vayas a una conferencia, cuando estés viendo estas clases o otras clases, o estés estudiando, mejor dicho, o cuando estés en una reunión, porque eso también aplica para tomar notas de una reunión, la hoja divídela en dos partes, pero no en la mitad, sino que hagas una línea más al costado derecho, es decir, que te quede una columna derecha y una columna izquierda, pero esta columna izquierda va a quedar mucho más amplia que la derecha, así como lo están viendo ustedes ahí en pantalla. ¿Listo? Al lado izquierdo es donde tiene que ver con todo el tema de capturar y al lado derecho tiene que ver con todo el tema de crear. No es necesario que ustedes pongan esos títulos, claramente, sino que aquí es simplemente para mostrar la técnica, ¿vale? En la zona izquierda de la parte de capturar, ¿qué van ustedes a capturar o tomar nota? Los conceptos, las ideas, el paso a paso, las técnicas, ¿listo? El procedimiento, las estrategias, los componentes, mejor dicho, todo lo que vayan viendo y paso uno, paso dos, o definiciones, o distinciones, importancia, o lo que ustedes quieran poner, de lo que están viendo o escuchando en la reunión, en la conferencia, en la clase o demás, lo ponen ahí en el lado izquierdo. Y en el lado derecho, en la parte del crear, ahí es donde vamos nosotros a anotar o a escribir todas las impresiones de aquello que hemos ido anotando. ¿Cómo así que nuestras impresiones? Es decir, cómo nosotros vamos conectando o qué utilidad nosotros le damos a eso que hemos ido escribiendo. Para esto, te dejo aquí algunas preguntas que puedes tener de referencia y que podrías tú responder ahí en ese espacio. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Qué opinas, por ejemplo, tú de eso, de esa definición que escuchaste o de esa definición que viste? Ahí lo puedes conectar ahí al lado derecho. ¿Qué estás creando? ¿Sí? Con respecto a eso que viste o estudiaste. ¿Qué dudas te quedan? Entonces, si tienes ahí alguna duda, la apuntas para luego podérsela plantear a la persona que está enseñando, ¿cierto? ¿Cómo se aplica eso que capturaste, esos pasos, esas técnicas, esas estrategias? ¿Cómo se aplica eso actualmente a tu vida? ¿Qué puedes hacer con eso? No, pues que con estos pasos los puedo integrar o los puedo enseñar a esta persona o con estos pasos los puedo aplicar en mi ritual matutino, no sé. A mí particularmente cuando tomo estas notas, cuando estoy estudiando, porque algo me gusta mucho es estudiar, cada vez que veo paso a paso o algo así, digo, o algo que realmente vea importante o muy relevante, digo, ¿cómo puedo aplicar esto o qué puedo hacer con esto que aprendí? Puede ser, esto lo puedo integrar a la clase D, o esto lo puedo integrar al programa D, o esto lo puedo integrar al proceso individual de coaching que hago con mis clientes, o esto lo puedo aplicar en mi vida, en mi ritual matutino, o esto lo puedo empezar a hacer en la hora de la noche, no sé, o sea, ahí tiene que ver con toda esa parte imaginativa y creativa, por eso se llama la columna del crear que vaya surgiendo de ti a partir de eso que vas viendo y aprendiendo. ¿Listo? ¿Y cómo enseñarías eso que aprendiste a otra persona? No, pues que esta parte la podría enseñar a través de este juego o que estos conceptos los podría enseñar a través de esta estrategia. Bueno, ahí lo fundamental tiene que ver con qué, básicamente con utilizar realmente toda la capacidad de nuestro cerebro. Por un lado, la capacidad de capturar información, ¿cierto? Y por el otro lado, la capacidad de crear. Y ahí estamos conectando claramente también la inteligencia, recordándola como que, como esa capacidad para percibir y capturar los diferentes contextos o situaciones que vayan surgiendo durante nuestro entorno
procesarlas, darle forma y de esta forma o de esta manera también poder dar unas respuestas eficaces y efectivas a mi entorno o incluso a mi propia vida. ¿Listo? Así que esa es como la técnica que quería compartirles al respecto de cómo tomar notas y que se conecta con el quinto pilar que tiene que ver con la capacidad de observación. ¿Listo? Así que la pregunta con la que quiero terminar es básicamente, ¿qué vas a hacer con lo que sabes hasta ahora? Recuerda, mi nombre es Jan Prado y estoy aquí para acompañarte en tu camino de crecimiento, desarrollo personal y profesional. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.